Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Un saludo muy cálido para todos ustedes que se toman un ratito para acompañarnos en este espacio. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente a todos aquellos que son fanáticos de las series turcas, y sobre todo, a los seguidores incondicionales de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Así es, porque vamos a desgranar los secretos de la relación entre estas dos estrellas que han conquistado nuestros corazones, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Prepárense porque Mert Ramazan Demir ha decidido abrirse un poco y revelar algunos detalles íntimos de su relación con Afra Sarıoğlu. Va a estar buenísimo. Pero antes de sumergirnos en todo este cotilleo, si aún no lo han hecho, les pido de todo corazón que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar al día. ¡Listo! Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando pensamos en Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, lo primero que se nos viene a la mente es su química explosiva en Yalan, o el pájaro madrugador como la conocemos en algunos lugares. Sus personajes Seyran y Ferit han generado una conexión tan fuerte con el público que muchas veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve un poco borrosa. Y eso es precisamente lo que ha mantenido a todos con la intriga. Durante mucho tiempo los rumores sobre su relación sentimental han estado en boca de todos. Cada aparición pública, cada fotografía juntos, cada entrevista donde se les preguntaba por el otro, alimentaba aún más las especulaciones. Y debo decirles que a pesar de que ambos han sido bastante reservados, el tiempo y la persistencia de los fans, o tal vez simplemente la inevitabilidad de que la verdad salga a la luz, nos han traído algunas respuestas. Mert Ramazan Demir, conocido por su carisma y esa mirada que derrite, ha sido el protagonista de esta revelación. Si bien siempre se mostró respetuoso y un tanto esquivo ante las preguntas directas sobre su vida privada, recientemente ha habido comentarios y declaraciones que sugieren que lo que vemos en pantalla no es solo actuación. Se dice que Mert, en algunas entrevistas recientes para medios turcos, ha dejado entrever que Afra es mucho más que una colega para él. Y no se trata solo de una amistad, ojo. Las palabras exactas pueden variar según la traducción y la fuente, pero la esencia es clara, hay un cariño especial, una conexión profunda que va más allá del set de grabación. Uno de los secretos que Mert ha revelado, o al menos ha insinuado fuertemente, tiene que ver con la forma en que disfrutan de su tiempo juntos fuera de las cámaras. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, no se trata de grandes eventos o apariciones públicas constantes. Más bien, Mert ha compartido que valoran los momentos más sencillos y privados. Habla de cómo disfrutan de cenas tranquilas en casa, de conversaciones profundas, de compartir gustos musicales o cinematográficos. Esto nos dice mucho sobre la naturaleza de su relación, no es algo superficial o montado para los medios, sino algo genuino y construido en la intimidad. Es la clase de cosas que hacen que una relación funcione a largo plazo, ¿no creen? Otro punto interesante que Mert ha tocado es la importancia de la comunicación y el apoyo mutuo. Ha mencionado que tanto él como Afra se apoyan en sus carreras, se dan consejos y celebran los éxitos del otro. Esto es fundamental, especialmente cuando ambos están inmersos en un proyecto tan demandante como una serie diaria. El estrés, las largas horas de grabación, la presión del público, todo eso puede ser abrumador. Que se tengan el uno al otro para desahogarse, para compartir las alegrías y las dificultades, es sin duda un pilar importante de su vínculo. Mert también ha eludido responder directamente si están oficialmente de novios, pero sus palabras dejan poco lugar a la duda. Ha usado frases como somos personas muy importantes la una para la otra, o tenemos un gran respeto y cariño mutuo. Estas expresiones, aunque diplomáticas, denotan una intimidad que va más allá de la amistad. La forma en que habla de Afra con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos, es una señal clara de que hay algo más profundo. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos por querer mantener ciertas cosas en privado? En el mundo del espectáculo, donde la vida personal se expone constantemente, tener un espacio seguro y reservado es un lujo. Además, recordemos que la química entre Mert y Afra es tan palpable en la serie que los fans han creado expectativas muy altas. Y a veces lidiar con esas expectativas puede ser complicado. Sin embargo, Mert parece tener una perspectiva madura sobre esto.
Ha dicho que entiende el amor del público por sus personajes y que eso es un gran motor para seguir trabajando duro. Pero también ha dejado claro que su relación personal, sea cual sea su estado actual, es algo que se cuidan y protegen. Otro detalle que ha salido a la luz, y que demuestra la cercanía entre ellos, son los comentarios que hacen el uno sobre el otro en redes sociales, o en eventos donde coinciden. No son solo interacciones superficiales, a menudo se lanzan miradas cómplices, sonrisas que parecen decir mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Y las publicaciones en sus historias de Instagram, aunque pocas y muy cuidadas, a veces dejan entrever momentos compartidos, como por ejemplo compartiendo el mismo coche o asistiendo al mismo evento pero sin aparecer juntos en la misma foto. Son esos pequeños gestos los que alimentan la imaginación de los fans y confirman, para muchos, que la relación va viento en popa. Es importante recordar que Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan. Al principio, como es natural, la relación era puramente profesional. Sin embargo, la convivencia diaria, las largas horas de trabajo y la intensidad de las escenas que debían interpretar, seguramente crearon un ambiente propicio para que surgieran sentimientos más profundos. Es una dinámica muy común en la industria cinematográfica y televisiva, el rodaje puede ser un catalizador para el amor. Mert ha destacado la profesionalidad de Afra y cómo ella lo inspira. Dice que ella es una actriz muy dedicada y que siempre busca dar lo mejor de sí misma. Este tipo de elogios viniendo de su compañero de pantalla y presuntamente su pareja, son un indicio fuerte de la admiración mutua que se profesan. Y por supuesto, esta admiración profesional se traslada, indudablemente, a la esfera personal. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros los fans? Significa que podemos seguir disfrutando de su trabajo en pantalla con la tranquilidad de saber que hay una conexión real detrás de las cámaras. Significa que su química no es solo un truco de guionistas, sino el reflejo de una relación auténtica. Y significa que a pesar de la presión mediática, ambos están logrando mantener su relación a flote, de una manera que les resulta cómoda y saludable. Los secretos que Mert Ramazan-Demir ha revelado, aunque no sean explosivos en el sentido de un anuncio formal, son valiosos porque nos dan una visión más íntima de la persona detrás del personaje. Nos muestran a un Mert que valora la sencillez, la comunicación y el apoyo mutuo en una relación. Nos confirman que lo que vemos en Yalan no es solo actuación, sino una conexión genuina que se fortalece día a día. Y nos recuerdan que a pesar de la fama, también son personas que buscan la felicidad en los momentos compartidos y en la intimidad de su vínculo. Es la confirmación de que el amor puede nacer y florecer incluso en el ojo público, si se cultiva con respeto y discreción. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado los secretos que Mert Ramazan-Demir ha empezado a revelar sobre su relación con Afra Saraoglu. Hemos visto cómo valora los momentos sencillos, la comunicación y el apoyo mutuo, y cómo su conexión va más allá de la pantalla. Espero que esta información les haya parecido tan interesante y reveladora como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué les parece que Mert y Afra estén fortaleciendo su relación? ¿Creen que su química en pantalla se deba a esta conexión en la vida real? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y asegurarse de que no se pierden nada. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.